Cualquier derecho real que no conceda utilización o aprovechamiento podrá ser materia, sin lugar a duda, de estos derechos. Es decir, está absolutamente fuera de la prohibición. Pensemos en la hipoteca, pensemos en alguna de ahorita platicamos de la hipoteca. Segundo lugar, conclusión que no está directa, inmediatamente vinculada con el derecho inmobiliario, pero que sacamos dos ejemplos aquí. El papel de esa legislación secundaria, como poníamos, creo que el ejemplo más claro es el tema de las personas morales, de las sociedades con cláusula de admisión o exclusión, es el papel de la legislación secundaria, es ese, ¿no? Es precisamente ese, es desentrañar a qué se refiere y dentro del marco de lo señalado por la Constitución establecer o darle alcance a los elementos sentados o a las bases sentadas por la Constitución. Ahora bien, por supuesto, en el tema de la hipoteca, al ser un derecho real que no concede la utilización o aprovechamiento, sin el derecho a concurrir ante la autoridad judicial y solicitar que se realice el valor del bien para cubrir la responsabilidad derivada del incumplimiento de una obligación, pues no concede ese derecho y por lo tanto los extranjeros sin necesidad de permisos de ninguna naturaleza, así como sin ningún problema para el caso de la franja restringida, pueden ser titulares del derecho real de hipoteca. Otra historia será cuando lo tengan que ejecutar, es decir, llegado el incumplimiento del deudor, sea que el deudor sea el mismo garante hipotecario, sea un tercero, al momento de la ejecución, pues vamos a ver los escenarios que se pueden dar. Comparecemos al llevar a cabo la tramitación del juicio especial hipotecario y pues lo primero que se va a hacer es sacar a remate. Si sale un tercero que tiene capacidad para adquirir en el remate, compra, deposita la lana y con esa le pagan al extranjero, nunca hubo ningún problema. Se pudo perfectamente. El problema se presentaría claramente en el caso en el que no comparezca y tuviera que adjudicarse, no comparezcan postores y tuviera que adjudicarse el bien material de la hipoteca al extranjero. Que eso sí, si está en la zona, si está fuera de la zona restringida, no hay problema, pide el permiso, lo que sea, celebra el convenio, etcétera, y lo resolvemos, o no puede. Y la verdad es que las soluciones en la práctica suelen ser a ver, ahorita me acabo de mandar un correo tan fáciles como esto. Hay que reconocer para que refresquen su sesión. La primera concepción práctica que hay que reconocer es, a ver ahorita por favor si podría, cuando un extranjero en estas condiciones va a ser acreedor hipotecario, si bien es cierto por ese hecho no hay ningún problema, también lo es, también hay que reconocer que existe el riesgo de que se vaya a enfrentar algún día al caso de ejecución y de que se lo tenga que quedar. Ese es un riesgo que existe. Segundo lugar, segundo problema. Existe la posibilidad ante la ejecución, y no me lo puedo quedar, de aportar. Bueno, lo primero es transmitir a un tercero que tenga la capacidad el derecho de crédito junto con la hipoteca para que él sea quien se adjudique, pero si no compareció nadie a comprar, pues tampoco va a aparecer alguien, mira, yo no compro, teniendo la oportunidad de comprar, yo te admito la cesión del crédito. Pues eso en la práctica va a ser mucho más remoto. Lo que se suele hacer en estos casos, y ahí he de reconocer que he encontrado soluciones en la práctica de chile, de mole y de manteca, es en los casos en los que lo que se hace es aportar el crédito a un fideicomiso y que el fiduciario sea el que comparezca para la ejecución y al fiduciario se le adjudique y ya confiera los derechos derivados del fideicomiso al extranjero. No sé si me estoy dando a entender. También he visto la posición de jueces que dicen, yo adjudico, no necesita cederle al fideicomiso, yo adjudico directo al fiduciario y ya tú te haces constituir con el fideicomiso, constituir un papelito y yo voy y se lo adjudico. Aquí el problema, lo que hay que ser cuidadosos es tener la visión de futuro. No hay ningún problema para la constitución de la hipoteca, pero hay que ser muy cuidadosos con la ejecución y la ejecución la puedes hacer de tal o cual manera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Vamos a pasar al segundo problema. Vamos a pasar al segundo punto. Restamos el segundo tema que íbamos a platicar y vamos a hacerlo de una manera un poco más ágil para que nos alcance tiempo para tocar los demás temas. Bien, el siguiente tema es ¿cuál es el alcance de la prohibición del artículo 27 constitucional en relación con la causa de adquisición? Es decir,
en términos del motivo por el cual el extranjero podría o no, o el mexicano podría o no podría adquirir, cuál es el alcance de esa prohibición. ¿Y por qué lo digo? Como que siempre tenemos en la mente, en un ejercicio de pensamiento, siempre hemos tenido en la mente que estas prohibiciones son para actos jurídicos y como que difícilmente nos planteamos la situación que sea por hechos jurídicos. ¿Cuáles serían, y concretamente, muy reducidamente, cuáles serían los dos hechos jurídicos que me vienen a la mente sobre los cuales me gustaría conversar con ustedes? El extranjero, o qué pasa cuando se han cumplido los requisitos para la prescripción, que ese todavía tendríamos posibilidades de interpretar, todavía generaría menos problemas que el caso de la adquisición por herencia. El caso de la adquisición por herencia, por la característica de que sea una adquisición por causa de muerte, y esto consecuencia de un hecho jurídico y que se hace a título universal o particular, eso lo vamos a platicar ahorita. Es decir, ¿qué pasa cuando la adquisición se da con independencia incluso? Difícilmente desde el punto de vista práctico así lo estudiaremos, pero con independencia incluso, gracias, de la voluntad. Y entonces vamos a plantear. Creo que el caso de la prescripción tampoco nos da muchos problemas, porque la verdad es que vamos a resumirnos vamos al 27 constitucional, de regreso. ¿Qué dice el 27 constitucional? Fracción primera. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. Fracción primera, solo los mexicanos por nacimiento, por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones. Al siguiente párrafo. El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá... Siguiente parte. Siguiente. Las acciones. Dice: el Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros sin que convenga ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerar como nacionales respecto a dichos bienes y no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar el convenio, de perder el beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo, en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. Por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio. Por ningún motivo. Y por ningún motivo quiere decir por ningún motivo. Es decir, no hay causa que permita al extranjero adquirir, sean derechos reales, sean adquisiciones voluntarias o sean adquisiciones en virtud de hechos jurídicos. No quiero decir involuntarias, ¿no? Y entonces, ¿a qué quiero ir con este tema? En el caso de la prescripción, les insisto, no tengo tanto problema, porque la ley, la Constitución dice por ningún motivo, y nos está excluyendo cualquier causa por la que sea. Pregunto, ¿puede un extranjero, una persona moral extranjera, física o moral extranjera, o incluso una sociedad de las que tienen cláusula de admisión, poseer un inmueble en la zona restringida? ¿Puede ser poseedor? Poseedor sí puede ser. Poseedor que posea. ¿Sí me explicó? El problema es si esa posesión es una posesión apta para llevar a la prescripción. Desde luego los temas de posesión y prescripción siempre los hemos tenido conceptualmente muy cercanos, ¿no? Pero sí hay que distinguir que la posesión es una cosa y que la prescripción es uno de sus efectos, siempre y cuando se den muchas otras circunstancias. Y esta posesión, porque para que la posesión pueda llevar a la prescripción debe cumplirse diversos requisitos, que sea pública, pacífica, continua, etcétera, pero sobre todo una y más importante, que es que sea en concepto de dueño.
El extranjero puede poseer, sí, el problema es que no puede poseer en concepto de dueño, y esto nos trae muchos problemas, o no muchos problemas, sino muchas soluciones para efectos de interpretación. Pienso, ¿alguien trae el Código Civil por error? Así que haya quedado aquí. A ver, el 827, por favor. 826, perdón. Sí, está después del 825, ya antes del 827. Listo, 826. Bien. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción. Solo la posesión que se adquiere en concepto de dueño puede ser conducente para la prescripción. Entonces, como el extranjero puede poseer, mas no puede poseer con ese concepto, no nos va a llevar a la prescripción, que también tiene otros efectos. A ver, el 813. 803. ¿Qué dice? Dice, artículo 813. El que posee en concepto de dueño por Ojo, entonces no se le puede aplicar ese al extranjero. Vamos a leerlo, pero fíjense cómo la posibilidad de que posee en concepto de dueño no impacta, no solo para la adquisición, la adquisición por prescripción, sino para los derechos que le confiere. Vuelve a leer el artículo, por favor, a probar si completo, ¿no? Ya no te voy a interrumpir. El que posee en concepto de dueño por más de un año, pacífica, continua y públicamente, aunque su posesión sea de mala fe, con tal de que no sea delitosa, tiene derecho: 1. A las 2/3 partes de los frutos industriales que haga producir a la cosa poseída, perteneciendo a la otra tercera parte al propietario, si reivindica la cosa antes de que se prescriba. 2. A que se elaboren los gastos necesarios y a retirar las mejores útiles, si es dable separarlas sin detrimento a la cosa mejorada. No tienen derecho a los frutos naturales y civiles que produzca la cosa que posee, y responde de la pérdida de autoridad. Con eso está bien. A ver, vete al 812. El que posee por menos de un año a título translativo de dominio y con mala fe, siempre que no haya obtenido la posesión por un medio delictuoso, está obligado. A lo que quiero ir con ustedes es, fíjense, los artículos 812 y 813 nos regulan, independientemente del tema de la prescripción, nos regulan los derechos y obligaciones del poseedor en determinados casos. Y los dos piden, uno, que sea en concepto de dueño, y el otro, que sea título translativo de dominio. ¿Esto a qué me quiere llevar? Yo no sé si consciente o inconscientemente, pero por lo menos de acuerdo con el texto, el poseedor extranjero en la zona restringida está excluido de estos derechos. No los tiene. Él no tiene derecho a 2/3 partes de los frutos, no sé qué, punto. Y evidentemente esto es porque él no puede poseer en concepto de dueño ni a raíz ni con fundamento en un título translativo de dominio, porque ese título translativo de dominio en todo caso estaría viciado, por decirlo menos, de nulidad absoluta. Y eso, por decirlo menos, que ahorita lo platicaremos. Entonces, desde el punto de vista, y con el 826, desde el punto de vista de la prescripción, absolutamente imposible. Su posesión jamás será apta para adquirir por prescripción. Podrá ser poseedor y tendrá otros derechos derivados de la posesión y otras obligaciones, y aún así las podemos discutir. Sin embargo, a lo que quiero ir es que a la prescripción no nos va a llevar. Pero el problema que se presenta en tratándose de prescripción no está tan fácil en tratándose de adquisición por herencia. El tema de la adquisición por herencia es uno de los puntos, si bien es cierto en el de la prescripción yo no encuentro mayor debate, este sí, el de la adquisición por herencia, es debatidísimo, debatidísimo. Vamos a plantear. ¿Puede el extranjero adquirir por herencia en la zona restringida? 2. ¿Existen? Si la respuesta es no, ¿cuáles son las consecuencias de contestar que no? Es decir, ¿existen alternativas o cuáles son las sanciones y en qué sentido debe procederse? Vamos con un contexto, con un marco expositivo, ¿no? Otra vez 27 constitucional en la parte de la franja, licenciado Zapata,